En este capítulo de este curso de Adobe Photoshop vamos a ver un tema muy importante y tiene que ver con el cambio del tamaño y la manipulación de la resolución de una imagen. Y bien, para eso es un tema que todos debemos manejarlo. Recuerden que en un capítulo anterior les había mostrado esta barra inferior. En esta barra inferior podemos cambiar qué información queremos que se nos muestre. Y en este caso tenemos las dimensiones del documento. Y aquí vemos que dice que este documento o esta imagen tiene unas dimensiones en píxeles de 4000 por 2667 a una resolución de 300 ppp o píxeles por pulgada. Entonces, ¿cómo podemos cambiar el tamaño de esta imagen y cómo podemos manipular la resolución? Recuerden que cuando hablamos de tamaño, hablamos de aumentar o disminuir los píxeles, ya sea si trabajamos en esta medida o si lo hacemos en centímetros, pulgadas y demás. Y lo que es la resolución es la cantidad de píxeles por X cantidad de medida, es decir, 300 píxeles por pulgada, 300 píxeles por centímetros, etcétera. Ya eso lo vamos a ver en este momento. Nos vamos a ir aquí a imagen y de una vez a tamaño de imagen. Aquí tenemos el atajo Alt Control más I. Se nos abre esta ventana y quiero que analicemos lo siguiente. El tamaño de la imagen actual es de 30.5 megabytes. Este es el tamaño o más conocido como el peso, lo que pesa o lo que ocupa de espacio en el almacenamiento. Luego tenemos las dimensiones, es lo que les menciono. Las dimensiones tienen que ver con la cantidad de píxeles de ancho por la cantidad de píxeles de alto, si trabajamos en píxeles. Pero también aquí podemos cambiar esas medidas por pulgadas, centímetros, milímetros, puntos, picas o porcentajes. Lo más ideal es que lo dejemos en píxeles. Luego tenemos aquí la opción de encajar. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que podemos elegir uno de los tamaños predefinidos que ya vienen en Photoshop. Aquí podemos ver el famoso 4x6 pulgadas a 300 píxeles, 5x7, el 8x10, 11x14. Son, como quien dicen, los formatos estándares que usa Photoshop, pero también los podemos cambiar, lógicamente. Luego tenemos la anchura actual en pulgadas, la altura y aquí tenemos la resolución. Aquí también podemos cambiar a píxeles, aquí a porcentaje, a milímetros, a centímetros y demás. Lo vamos a dejar por el momento en pulgadas y luego en la parte inferior tenemos lo que es la resolución, que significa que tenemos la siguiente resolución: 300 píxeles por cada pulgada. Antes les quería mencionar que estas medidas de anchura y altura nosotros las podemos manejar de forma proporcional. ¿A qué me refiero con proporcional? Que si cambio la anchura, la altura se va a redimensionar en una manera o de forma proporcional. ¿Y eso por qué? Porque tenemos activado lo que es esta pequeña cadena que vemos aquí. Si nosotros la desactivamos, entonces podemos cambiar la anchura y la altura de forma independiente. Eso es importante que lo manejen. Y luego tenemos el remuestreo, que básicamente el remuestreo lo que indica es que si nosotros pasamos o aumentamos la anchura o la altura de esta imagen y si sobrepasamos los 4000 que viene originalmente la fotografía, lo que va a hacer Photoshop es inventar esos píxeles. Para que me entiendan, vamos a hacer la práctica. Primero voy a quitarle lo que es el remuestreo y quiero que cambiemos la anchura de pulgadas y voy a ponerle 15. Si se dan cuenta, la imagen ahora tiene una anchura de 15 pulgadas, tiene una altura de 10, eso es a lo que les mencionaba anteriormente, que está de forma proporcional. Y vean que la resolución cambió, ya no tenemos 300 píxeles por pulgada. Los píxeles han bajado por cada pulgada. Sin embargo,
la imagen seguirá teniendo la misma dimensión de 4000 píxeles de ancho por 2667. Bien, ¿qué pasa si cambio la resolución a, por ejemplo, 100 píxeles? 100 píxeles por pulgada, vemos que cambia la anchura, la altura, pero que las dimensiones siguen intactas. Aquí Photoshop no se ha inventado ninguna cantidad de píxeles. Ahora voy a cerrar, voy a darle cancelar y voy a volver otra vez a tamaño de imagen. Y en esta oportunidad sí le voy a decir que remuestree. Entonces, supongamos que esto lo voy a poner en, dejémoslo en pulgadas. Y voy a cambiar a 15 pulgadas. Y como pueden ver, la imagen pasó de 4000 píxeles de ancho a 4500 píxeles. Y lógicamente que se va a redimensionar en lo que es la altura. A eso se refiere remuestrear. El sistema prácticamente lo que hace es automáticamente hacer como un estudio y se tiene que inventar porque la imagen tiene un límite de 4000 píxeles de ancho. Una parte importante que debemos tener en cuenta es que, por ejemplo, esta imagen tiene las dimensiones ya conocidas y que las estamos viendo. Nosotros las ponemos aquí a lo que son centímetros y vemos que esta fotografía nosotros la podemos imprimir a 33.8 centímetros de ancho a una resolución de 300. Pero ¿qué pasa si yo quiero agrandar en la impresión esta fotografía? Entonces aquí yo lo que haría es lo siguiente, le bajo la resolución. Recuerden que 300 píxeles por pulgadas es cuando nosotros queremos imprimir un arte final o alguna fotografía para algún cliente y la queramos ver algo de cerca. Pero cuando nosotros vamos a imprimir un cuadro bastante grande que lo vamos a ver a 5 metros, entonces no es tan necesaria esa cantidad de píxeles por pulgada. Supongamos que esta imagen la vamos a imprimir para pegarle un cuadro a una altura de por lo menos unos 5 metros y que no se va a ver tan cerca. Entonces aquí podríamos imprimir esta fotografía a incluso 150 píxeles por pulgada. Y como vemos, esto de los centímetros no cambia. Ahí queda igual, pero ¿qué pasa si yo desactivo? Aquí vemos un panorama distinto. Lo que estamos viendo es que se conservan los 4000 píxeles de ancho, correcto, por los 2667 a una resolución de 150 píxeles por pulgada. Y si le bajo a 100 píxeles por pulgada, ¿a qué tamaño puedo imprimir esta fotografía? La puedo imprimir a 101 centímetros por 67 centímetros de alto. Como ven, aquí tengo desactivada el remuestreo, significa que yo puedo poner las medidas que yo desee libremente.